Bueno, pero esto es una historia larga, ¿no? Y nos gusta empezar con los indígenas. Así es. Resulta que ahí había 4 grupos, en lo que hoy es Santander, pues principalmente, de comunidades indígenas, los laches, los chitareros, yariguíes y los guanes. Y resultaron ser re buenos para hablar español, ¿sí? Como que ellos tenían sus lenguas toda la vuelta, pero cuando llegan los españoles, no, es, mejor dicho, sobrados, súper genios. Incluso hay un cronista español, Juan de Castellanos, que decía que los guanes eran así de buenos, vean. Es de maravillar cuán brevemente toman el idioma castellano, tan bien articulados los vocablos como si les viniera por herencia, primor que yo jamás he visto en las otras naciones de los indios. Es decir, los santanderianos eran como especialmente buenos para hablar español. Y es muy interesante ver que el tener tan buen oído les terminó jugando en contra, porque al coger tan rápido el español, pues hizo que se perdieran los vocablos guane. Y es por esta razón que pues ya no nos quedan muchos vocablos ni memorias sobre esta lengua. Y algo que me puse a ver también como en noticias y que es muy triste es como la extinción de todas estas lenguas indígenas, ¿no? Y a lo que está llevando. Entonces me puse a ver un informe del Banco Mundial que se llama Latinoamérica Indígena del siglo XXI, y ahí cuentan que la mitad de los idiomas que existen hoy en todo el mundo se extinguirán durante este siglo. Y dicen además que en América Latina, en el caso de América Latina y el Caribe, la cosa es peor porque 1 de cada 5 pueblos indígenas ya ha perdido su idioma nativo. Eso quiere decir que en 44 de esos pueblos ahora hablan español y en 55 lo hacen en portugués. Entonces, pues, eso es triste, ¿no? Como no solo la desaparición de las lenguas, lo que significa que es como perder esa lengua, sino que también se pierden muchos conocimientos. Entonces, por ejemplo, en este artículo, en este informe del Banco Mundial, decían que no es como que se pierda la palabra y ya, sino que se pierde el conocimiento en sí mismo. La cantidad de medicinas ancestrales y la información que deben tener de eso ellos, sí, que se perdería también. Digamos, la medicina como la quinina, que fue el primer tratamiento efectivo contra la malaria y que aún es el tratamiento de preferencia para la malaria resistente, no se hubiera hecho, pues ese conocimiento estaba asociado a lenguas indígenas del Amazonas. Eso me pareció increíble, porque es ver cómo la extinción de una lengua pues hace que se pierda un conocimiento muy clave para esa comunidad. Entonces, da triste, perdona, guardes la fiesta. No, sí, ya nos bajaste la energía del capítulo, la verdad. Pero hay más datos. Solo 1 de cada 3 niños indígenas habla la lengua de sus padres al terminar la escuela. Menos del 32% de los indígenas habla una lengua nativa al terminar la escuela. Menos del 5% habla el idioma de su etnia al terminar la secundaria. Y menos del 2% se expresa en su propia lengua al completar la universidad. ¿Por qué hablamos así? Una historia muy triste. Sí, una que sí está como lo que yo veía en ese informe que está todavía teniendo mucha potencia y que ha sobrevivido es la guane, de la que vamos a hablar mucho acá. Y de hecho me puse a ver, hay un programa en Perú que se llama Puklaspa Yachay, que significa Aprende Jugando, que es un programa que tiene 12 millones de habla, pues que es en idioma quechua y que lo ven en Perú un montón y que además pues es importantísimo para que esa lengua se siga preservando. Deberían hacer como un Duolingo de esas lenguas. Ahí les tiro esa edad. Eso sería muy bacano. Eso sería muy bacano, de verdad. ¿Qué tan fácil será aprender una lengua Pues indígena? Debe ser bastante difícil. Sí. Pero por lo menos para preservarla, ¿no? Claro, porque uno igual, pues sí. Igual Debe ese ser. cuento que cuentas de los quechua me hace pensar que, pues del idioma quechua me hace pensar un poco que lo que permanece es lo imperial, ¿no? Sí. Finalmente el quechua sigue siendo muy fuerte hasta el día de hoy en la región donde pues estuvo el imperio inca. Pero las que sí son muy frágiles y las que terminan desapareciendo son más las de las pequeñas comunidades indígenas que ante la arrasada de los imperios pues terminan desapareciendo, como que también nos habla de unas relaciones de poder complejas. Hay una cantidad de lenguas pues que la UNESCO además dice son 7.000 idiomas que actualmente se hablan en el mundo y 6.700 pertenecen a los pueblos nativos. Y pues ¿cuántos de esos conocemos nosotros? No, pues. Pero bueno, por más que acá quisiéramos erradicar todo lo indígena y creernos los más españoles del mundo, pues
Afortunadamente eso no ocurrió del todo. Y esto se puede ver en que quedaron algunos apellidos indígenas como Alquichire, Araque, Bacareo, Borache, Cabarique, Chaco, Guartero, Guatesique, Izaquita, Noa, Quecho, Sinuco y Tasco. Estoy hablando de la región de Santander, ¿no? Una cantidad. Una cantidad. Pero fíjate que, listo, sí, sobreviven esas cosas que es pues muy importante y muy bacano, pero una va a ver y resulta que los tratan de modernizar, europeizar, ¿no? Entonces Nova lo cambian por Novas, Chaco por Chacón. ¿Tienen amigos Chacón, de apellido Chacón? Claro. Sí, claro. Muy popular, ¿no? Pero entonces el original era Pero Chaco. que sepan que eran Chaco. Que sepan, hoy, Que sepan. hoy deben saber esto. Hay un caso incluso bien documentado de una señora que nació en Guane por allá en el siglo XIX, de apellidos Guaracao y Siroco, que entonces cambió su partida de nacimiento para eliminar esos apellidos ignominiosos, y sustituirlos por Delgado. Wow. O sea, la gente tampoco era como que se sintiera muy cómoda teniendo apellido indígena, lo cual también habla mucho de esta historia en Santander, ¿no? Pero bueno, sí está viva la herencia, Guane, que es lo importante. Tú dijiste que muchos vocablos se preservan y efectivamente incluso hay municipios, ¿no? Y hasta programas como el de Perú que les dije. Y programas. De televisión. Es cierto. Está Barichara. ¿Ese es Guane? Guane, Charalá, Curití. 3 municipios con nombres Guane. Pues que igual también nos habla como, por más de que usted haya tratado toda su historia de blanquearse, hermano, pues igual Ahí está. también somos ahí está. Siguen resistiendo. Bueno, pero ¿y qué hay de las palabras que se perdieron? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los yarigüíes? Porque lo que yo entiendo es que tuvieron una historia trágica, ¿no? Tal cual. La mayoría de las palabras yarigüíes quedaron borradas. Por ejemplo, se sabe que ellos llamaban al río Magdalena fácil. Huizumbrihaind. Para eso es que necesitamos Duolingo. Para que eso nos necesitamos diga Duolingo. ¿Cómo se dice? Huizumbrihaind. Pero pues ya los santanderianos lo llaman así. Y hablando del significado que tú mencionabas, fíjate lo bonito. Esa palabra que yo no puedo decir significaba... Winsumbarají. No, yo tampoco lo puedo decir. Imposible. Muy difícil. Significaba río amarillo, ¿sí? O sea, es que también se pierde el significado con la palabra, como tú decías, ¿no? Y pues hoy en día nada, el río Magdalena. Barranca Bermeja, en Guane se llamaba Tora. Y pues a tu pregunta de si la historia es trágica, claro que sí, ¿no? Los yarigüíes terminaron siendo totalmente exterminados, pero lo más grave es que no solamente durante la época colonial, como que siempre tenemos esta idea de que durante la colonia pasó lo más grave y muchas veces el exterminio de comunidades indígenas y el liquidamiento más violento ocurrió durante la época republicana. Y este fue el caso de los yarigüíes y tiene que ver de hecho con una cantidad de procesos que ocurrieron cuando Colombia ya se independizó, ¿no? La época en la que trataron de acabar como con los resguardos indígenas durante la República Liberal, cuando también empezaron a hacer todos esos procesos de catequización. Hay unas fotos en Google, ustedes ponen catequización siglo XIX y es de verdad como de película, como, claro. ¿Se acuerdan de la película La Serpiente? ¿Cómo es que se llama? El abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente, algo así le pasó a las yariguíes, ¿no? Y también hubo un proceso que terminó como de acabarlos, que fue la creación del ferrocarril de la provincia de Soto hasta el río Magdalena, que acabó como con las zonas en las que ellos vivían, ¿no? Pero finalmente, y esto también es algo que es poco conocido, cuando montan la Troco, que es la compañía petrolera pues importantísima de Barranca Bermeja, pues esto es historia muy reciente. Y los trabajadores, las personas vinculadas a este proceso terminan masacrando a los pocos yariguíes que quedan y con ellos muere el lenguaje, ¿no? Y eso es lo que ocurrió con las personas que vivían en Santander antes de la colonización, ¿no? Y sobre los españoles que llegaron hay diferentes teorías. No está tan claro como en el caso de los paisas, que pues recordemos que tienen una herencia sefardí súper clara, ¿no? Y sefardíes, todos estos descendientes de los judíos que fueron expulsados como a finales de la Edad Media y que pues en su diáspora se fueron por todo el mundo. Pero hay un historiador que se llama Gilberto Camargo que en una entrevista para Caracol Radio decía que el acento tiene un origen vasco y del norte de España, mezclado con un idioma indígena, ¿sí? Y que con el paso de los años ha ido evolucionando
Entonces él dice que por la ubicación de los santanderianos y del departamento se hacía muy difícil la comunicación y se hacía muy difícil atravesar todas estas montañas. Entonces las personas de esta zona hablan de forma clara, directa, fuerte, lo que explica el tono alto de su voz y lo que vemos hoy en día, ¿no? Lo clave aquí yo creo que es que, o el punto, digamos, de este señor Camargo es que pues es una zona que estaba muy aislada y eso hizo que hablen tan distinto del resto del país.